Muy buenas noches a todos. Un saludo muy grande a todas las personas que se van conectando a esta hora para esta charla que les propone hoy la Biblioteca Pública Piloto y que tiene por título Éxodos colombianos. El subtítulo es Trasfondos y crudeza de la diseminación colombiana. Como pueden ver, un tema que tiene que ver con, digamos que, la nuez, la fibra de lo que es tratar de entender la Colombia de nuestro tiempo. Y para eso tenemos un invitado que con mucho gusto recibimos, Julio César Herrera. Es fotógrafo y reportero gráfico. Ahora vamos a hablar un poco más de su recorrido, pero pues lo quiero saludar con el saludo para ustedes. Y pues, Julio César, buenas noches. Gracias, Juan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aceptar esta invitación de la Piloto. Buenas noches, un saludo muy especial a la... perdón. ¿Sí está escuchando, no? Sí, te escuchamos bueno, bien. Qué pena. Buenas noches para todos y para la audiencia de la Biblioteca Pública Piloto. De hecho, quiero agradecer la invitación y que me hayan tenido en cuenta para estas charlas y en la era de la pantalla. Estamos en la era de la pantalla por estos días. Entonces, no es más que darles una bienvenida y bueno, vamos a entrar como al tema que vinimos, como dice los paisas. A entrar en materia. Bueno, Sí. Les quiero contar un poquito del trabajo de Julio César antes de que comencemos a ver esta tremenda colección de fotos que nos envió y que ayudamos a organizar un poco por temas. También hay un pequeño viaje por los ríos que vamos a hacer, por algunos ríos pues muy claves en toda esta historia del movimiento humano, la migración interna, el desplazamiento, como lo queramos llamar. Julio César pues, lleva 25 años y contando como reportero gráfico, ha sido trabajador para periódicos conocidos, El Mundo, El Tiempo a nivel nacional, y actualmente trabaja para el periódico El Colombiano. Ha sido profesor de fotografía judicial, 5 años fue profesor de fotografía judicial, algo interesante que de pronto, si nos da el tiempo, podemos hablar cómo aplicar esto de reporterismo gráfico al trabajo judicial, y en este momento trabaja en Bellas Artes, la Fundación Universitaria de Bellas Artes, dictando la cátedra de reportería gráfica. También ha sido inquieto, ha desarrollado varios proyectos, algunos de ellos son Clic por los Barrios, un proyecto en el que logró que se llevara capacitación en sus saberes, en los que él domina, a más de 600 jóvenes en 15 barrios de los alrededores y periferias de Medellín. Hay otros proyectos como La Cárcel, un ejemplo para no repetir, desarrolló un proyecto con hijos de mineros en Amagá, y también ha hecho otro tipo de proyectos con entidades gubernamentales y con proyectos independientes. Ha expuesto en el Museo de Antioquia, en exposiciones colectivas, Centro Colombo Americano. Ha hecho exposiciones también muy sui generis, muy a su estilo, que ahorita hablaremos, algunas, por ejemplo, en el Parque de Berrío, en las columnas del metro y alrededores, y otra en un lugar pues que es un nombre de esos que resuenan duro en nuestra memoria colectiva, que es en Bojayá, y que además tiene unas anécdotas y unos momentos y unos detalles interesantes. Bueno, algunas de sus imágenes han llegado pues a ocupar no solo primeras planas y se han vuelto referentes para hablar de algunos temas, también han sido convertidas en estampilla. Ahorita veremos una que se convirtió en una estampilla nacional, y pues en sus temas hay de todo. Como buen reportero gráfico pues ha cubierto de todo, pero yo creo que pues vale la pena que entremos en materia comenzando a ver sus fotos. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos esta conversación. Tenemos cerca de 60 fotos seleccionadas, pero la idea es que nos sirvan de disculpa y donde Julio César nos quiera contar algo. También si ustedes tienen preguntas, comentarios, nos los pueden ir haciendo por donde estén conectados hasta ahora, y nosotros con mucho gusto se las transmitimos a Julio César. Entonces, pues, bienvenidos a este recorrido visual por los éxodos en Colombia, vistos desde la mirada de este fotógrafo que tenemos el gusto pues de tener hoy aquí con nosotros. Entonces, ahí, ¿están viendo la primera foto? Sí, claro, la estamos viendo. Bueno. En el barrio La Torre, aquí arriba,
ese viene a ser el occidente, centro-occidente de Medellín. Ese fue aproximadamente en 2001, 2002, cuando el desplazamiento estaba alcanzó su pico alto, el pico más alto en Colombia y en Antioquia. Estábamos registrando como unos 505, en Antioquia fueron 665.000 desplazados internos, ¿no? Estamos hablando en Antioquia, solo Antioquia. Por esa época andaba yo haciendo unos trabajos y buscando como proyectos personales y fuimos a hacer un trabajo para el periódico El Tiempo en ese entonces de unos desplazados que tenían una fábrica de arepas. Y me encontré con esta imagen y casualmente, pues obviamente vemos pues, toda su imagen muestra un desplazado de abajo del Bajo Cauca, recién llegado a la ladera de Medellín. Estamos hablando de hace 18 años ya. Ahora es un barrio gigante y limita arriba con el Pan de Azúcar. De hecho, todavía tengo conexiones con muchos de los chicos de ese barrio. Ahorita nos puede servir también esto de disculpa para hablar de Clic en los barrios, que precisamente esta imagen nos contabas que fue tomada en ese contexto, pero esta imagen, digamos que es interesante usarla como apertura, porque pues vemos, son personas que venían desplazadas y vemos los iconos de esta ciudad, además, pues en el fondo, algunos de los iconos pues arquitectónicos y referentes, ven el edificio Coltejer, a la izquierda arriba el edificio Inteligente, la Plaza de Toros La Macarena, un poco más a la derecha, alguna estación del metro, y esa realidad pues se superpone con lo que se vivía ya en esas laderas, de la gente que llega con sus lógicas, su cultura, su actitud y pues todas sus necesidades y todo. Discúlpame, Juan, yo te interrumpo. Claro. Ahorita ya estamos pues digámoslo, invadidos, ya no vienen la gente de nuestros municipios, sino que son los venezolanos. Tuve la oportunidad hace poquitico, hace menos de 3 o 4 meses de estar en el mismo punto y ya no vemos campesinos de nuestras veredas ni de nuestros municipios, sino que es un 100% desplazamiento venezolano. Migrantes venezolanos que van llegando también, esos son como las oleadas migratorias que van viviendo las ciudades y las sociedades. Claro. A ver, ¿qué pasó aquí? Se me adelantaron las fotos, me voy a volver aquí a esta segunda. Bueno, aquí sí nos vamos directo al campo, queríamos abrir con esa, pues porque nos habla de esos dos contextos que se encuentran, pero Julio César ha sido un gran viajero a raíz de su trabajo, pues llevado por su cámara, por la necesidad de hacer registros. Entonces voy a pasar algunas imágenes y donde quieras que hagamos hacer algún comentario. Pues esta imagen que tenemos ahí, Juan, que es hacer todo un recorrido visual sobre la fotografía. Empezamos con esta casa, queda subiendo ahorita por el oriente, en la entrada para el municipio de Granada. Esta casa fue la única, el único campo que se siguió cultivando durante toda la guerra que hubo en el oriente. Incluso este señor, no había más nadie pero el señor dueño, el que cultivaba esta finca, era con otros 3 trabajadores, era el único referente que teníamos los medios de comunicación para hacer una entrevista, porque casi siempre sacamos, era el patrón de este señor, porque nunca paró, la violencia no paraba y él tampoco paraba de cultivar. De hecho, todavía sigue cultivando la misma tierra, que es antecito del peaje, a toda la izquierda. Tú miras a tu izquierda y esa finca la sigue cultivando el mismo señor. Entonces estamos viendo como los elementos del morral, la zanahoria, sus pies descalzos que tienen contacto con la tierra, todo el trasfondo que hay en la casa, que es la dureza del terreno aquí de mi tierra, y ir a ratos y tener que volver a desocupar mi casa
porque los violentos están encima. Ese es un poco... Y además, sí, uno se puede detener en estas fotos. Ahorita vamos a ver un poco más seguidos algunas imágenes, pero miren esa grieta también que hay ahí. Hay como unos detalles pues que uno podría quedarse ahí como interpretando, pero digamos que lo más sorprendente es también ver esa alegría de este personaje en medio de tanta dureza y sabiendo que son pues de los pocos que siguen ahí en pie en ese momento. Sí, en ese momento, porque ahora pues el Oriente Petrolero afortunadamente son los que nos están ahorita entregando un gran porcentaje de la comida que estamos consumiendo, y más por esta época de crisis. Exacto. ¿No entiende? Entonces, esas son las cocinas tradicionales, ¿va? Donde no está la luz, desde donde no llega EPM, donde llega EPM, pero la gente todavía guarda esa cultura de cocinar al carbón y de sus fogones en leña. Entonces, he sido como un gran coleccionista de todo este tipo de trabajo, y hay que mirar también un poco el blanco y negro, que es el manejo que se le da al blanco y negro en su totalidad, del blanco hasta el negro. Es como sostener la piedra, color piedra, a través del negro y el gris, y toda esa matiz que se le da al aluminio de la olla. Entonces es como sostener todo eso, porque vos dirías, bueno, una olla atómica de un desplazado sería una olla sin lavar, pero si vos ves la limpieza del alma en las mismas fotografías, en las mismas ollas, en los mismos elementos, en sus mismas manos, que más adelante vamos a ver, es eso es lo que es el campesino, un ser humano limpio, íntegro, en todo cabal, que siempre está pensando es en el cultivo y en sostener como toda esta población urbana que está alrededor, ¿no? Ahí tenemos otra, sí, mira que es muy limpio, o sea, tú ves una cocina de campesino, pero es una cocina muy bien, incluso casi que más organizada que la de uno, porque nosotros le damos el trastecito 3 o 4 horas. Esa gente es impecable, todo brillante, todo muy bien lavado, y es una cosa como muy hermosa entre ellos, y es también el saber que todos esos elementos conforman una composición muy limpia de la fotografía. Ahí yo te quería aprovechar para preguntarte algo, que has hablado de algunos elementos ya fotográficos propiamente, como de la técnica y de la composición. En el trabajo de reportero gráfico hay un componente indispensable, mejor dicho, inseparable, que es como parte esencial de este asunto, y es la velocidad. Generalmente, pues un reportero gráfico tiene que ir, volver rápido, porque está trabajando para la inmediatez, para la noticia. En medio de ese trajín, se vuelve ya instintivo, se vuelve ya, digamos que se incorpora una manera de pararse, de mirar, de componer. ¿Qué tanto sos consciente del momento de tomar, de ajustar los elementos visuales, de moverte y pararte de tal manera? ¿O eso ya es básicamente como respirar, mejor dicho? A veces es respirar, pero también es ir adquiriendo primero la técnica y el saber el manejo de las luces y todo, pero es también la identidad que el fotógrafo va adquiriendo a través de los años. Y esa identidad para los pelados de ahora es muy difícil, pero no es criticable tampoco, porque es que esto se va adquiriendo a través de todos esos años de experiencia, y como que tú tienes en tu cabeza una carpeta gigante o un armario donde tienes varios cajones para ir llenando. Entonces tú sabes que tienes un cajón de cocinas, tienes un cajón de rostros, y como que todo lo vas organizando, y cuando vas al viaje, incluso a veces es como humano, porque uno casi que para el carro muy constantemente, y a veces el periodista como que mira y ahí mismo dice, no, claro, ya la vio, claro, ese es el trabajo que él viene haciendo. Entonces es un orden lógico que vos le vas dando a través de tu tiempo, de todos estos años, al cerebro, y entonces cada que tú sales a un viaje, tú como que ya sabes dentro del contexto que vas a ir a hacer, sabes qué fotografías vas a ir haciendo, y que esos cajones hay que irlos llenando,
porque todas estas fotografías, estamos hablando de fotografías de hace 20 años, 18 años. Entonces, cuando vos vas al archivo, vas encajonando cierto tipo de fotografías, y entonces casi que la composición no es que sea la misma, pero sí sostiene esa ramificación que quieres del contexto que quieres dar. Perfecto. Aquí seguimos viendo un poco todavía este campo, digamos, un poco más puro, o sea, como más o menos desligado de ese trasfondo que luego vamos a ver que se nos va a aparecer en un momento, que ya es el contexto de la guerra, de la violencia, de la tristeza. Pero hay imágenes, cuando yo veo imágenes como estas, por ejemplo, veo pues como esa cercanía con el personaje, me pregunto pues, ¿te atrajo por ejemplo la luz o era un retrato para este personaje? Acababa de pasar algo trágico y el hombre simplemente está ahí esperando que suceda algo. Una foto como esta. Sí, hay muchas cosas que encierran la pregunta que tú haces, que son, primero, si tú ves el rostro del hombre, ese es el Carmen de Viboral, es un trabajo que estamos haciendo para un libro, para la gobernación, y vos ves como todas esas sombras, toda esa composición que da el sombrero y todo, pero aparte de eso, hay un encierro, hay una alegría interna del hombre, que es volver a su casa. O sea, cuando a ti te dicen, y estás desplazado de tu casa, es más, cuando tú en tu trabajo te dices que vas para tu casa y tienes un hijo y una esposa que te está esperando, solo piensas en alegría. Y uno sabe que está 2 o 3 meses por fuera de la casa, con su familia, y que vuelve y coge el asadón, y vuelve y coge todos estos elementos que te encierran, y sabes que vas a volver a tu casa, que vas a dormir en tu cama si esté destruida, que vas a volver a armar y vas a volver a repelar toda esa manga que tapó tu casa, y que vas a volver a tu tierra. Pues yo creo que cualquiera, pues, o sea, si nosotros no hemos sufrido eso, pero nosotros lo hemos vivido de una forma u otra a través de la cámara. Y ese es el reflejo de este hombre cuando nosotros fuimos a hacer el trabajo. Estaban volviendo, estaban en un retorno sí, a su claro, tierra. Tremendo, van quedando todas esas historias que hay detrás. Realmente es pues como ese pequeño momento que si uno cogiera estas fotos sueltas, pues sin ese contexto realmente perderían bastante. Ahí es donde está lo importante, que es el trabajo del reportero gráfico, que logra con un recorte de la realidad muy pequeño, o a veces pues unas imágenes también monumentales, épicas, dejar memoria de toda una historia. Casi que algunas imágenes pueden desatar la narración de una historia completa. Mira que, por ejemplo, esta fotografía yo la tengo incluso abierta, pero aquí abierta era un coliseo lleno de 2.500, 3.000 desplazados en Tarazá. Pero me pareció que cerrar el plan, y lo que yo le digo mucho a los alumnos, que es cómo empezás a mirar, te pones a nivel del sujeto, arriba, abajo, y empezás a buscar diferentes composiciones en la fotografía, te encontrás con este tipo de fotografía, que es un negro y blanco, es una luz de esperanza en lo negro, que es una niña que acaba de comer, pero que también su plato está vacío porque sigue siendo una comida para desplazados. Cuando sabe que en tu casa está esperando un cultivo y unas gallinas y unos perros y unos animales que tuvo que dejar su padre. Entonces es un contraste en esa fotografía, y es un sentido que hay que decirle a la gente que lo que yo explicaba en muchas cosas, entre esa fotografía y mi lente hay un miedo, que es el miedo que puede sentir cualquier persona al fotografiar por el que dirán, que me dirá su papá, pero es cuando tú ves palpable esta fotografía, ya la ves física o digital, y vos ves este tipo de fotografía, vos decís, he vencido el miedo, he vencido ese miedo que hay entre la cámara y el sujeto a fotografiar. ¿Qué es esto? Es todo ese proceso que vamos a ver, que es, hay que dejar el miedo de todo, porque nos venden el miedo en todas partes. Los políticos, la guerrilla, los grupos al margen, todos nos venden miedo.
Entonces yo creo que desde la parte fotográfica hay que empezar a vencer eso. Bueno, y ahí me surge una pregunta. Entonces, vos hablas si ese miedo, como esa prevención a de pronto o exponerse, correr algún riesgo de seguridad, pero también de invadir un espacio, de ponerse en el lugar que no se debe. ¿Cómo hacer eso sin perder el respeto ni tocar la dignidad de las personas? O no? Eh, Ahí es como donde, ¿cómo manejas ese acercamiento? Vea, hay unas, yo siempre he comentado que no las mejores fotos, pero muchas de las fotografías, a veces hay fotos que tú no tomas que quedan más marcadas en tu mente que las mismas fotos que has hecho, porque son fotos que tú las ves y que puedes hacerlas, pero por el respeto uno, generalmente en muchas ocasiones, uno va y pregunta, señora, me disculpa, le he hecho que se haga una foto. Hay otras fotografías que no tenés que preguntar, porque como nosotros somos, pues yo siempre he dicho que el valor agregado del reportero gráfico al documental es que el documental puede estar muchas veces en un mismo lugar y puede ir muchas veces a un mismo lugar a construir su documento, que es reválido, mis respetos porque los admiro demasiado, pero nosotros tenemos que robar el instante, tenemos que traer la noticia, tenemos que traer la fotografía, y aparte de eso que la tenemos que traer con respeto y con dignidad, porque nosotros a ese lugar vamos a volver. Aparte que vamos a volver a ese lugar, los que se quedan con el problema son a los que fotografiamos. Entonces, uno tiene que tener mucha ética y mucha estética. Yo hablo de ética cuando sabes que una fotografía puede comprometer a alguien. ¿Sí me entiende? Pero también hay una estética de que si vos la podés abordar desde muchos puntos e inclusive esta fotografía tú le puedes bajar un poquitico el sombrero y nunca van a saber que es de Pedro Pérez. ¿Sí me entiende? Porque le estás tapando un poco el rostro. Hay muchas formas de jugar, pero aquí es el campo. O sea, usted ve esta fotografía, esta estampa y te lleva al campo. El sombrero, las manos, el plato, el pocillo, la figura de nuestro Señor atrás. O sea, toda esa espiritualidad que guarda el campesino. Entonces, es una composición llena de estética, pero también llena de respeto. Porque seguro que si este señor me dice no me haga la foto, yo no se lo hubiera hecho. No en todas las ocasiones. Hay que ser válido también, porque hay en ocasiones de noticia a noticia en crudo que hay que hacer la fotografía. Esta foto, por ejemplo, ¿dónde salió? Yo me la veo y veo pues como casi como un retrato del país de alguna manera, el país del Sagrado Corazón de Esta Jesús, atrás. fotografía es en una de las veredas de Pecoralia, en el ¿De Bajo dónde? Cauca. Pecoralia. Pecoralia. Sí, Bajo Cauca. Fuimos porque en la vereda estaba llena de letreros del EPL. Incluso en la cancha de básquetbol está un letrero gigante. Entonces, más que los letreros, más que esa información que nos transmiten, esos temores que sigo diciendo, es el miedo que nos meten a través de los muros. Había que registrar también quién realmente es el campesino, ese campesino de carne y hueso que siempre vemos, que a veces ni sabemos porque a veces pensamos que el tomate lo venden directamente en el éxito y que allá está la matica de tomate y de lechuga esperándonos. Y se nos olvida que por esta gente, hoy por hoy, en este momento, en esta situación que estamos viviendo del virus, estamos comiendo y estamos disfrutando unos buenos hortalizas, unas buenas frutas. Entonces, es de una forma, yo sigo diciendo que el ser humano es más que piel. O sea, no es ese negro, no es ese blanco, no es ese mestizo, no es esa piel arrugada que vemos a diario por ahí. No, no, es ese ser humano que está interno y que de una forma u otra, yo no he podido entender, porque yo siempre digo, si alguien choca tu carro, tú sales a discutir, pero tú le preguntaste a ese señor, ¿usted salió a chocarme mi carro? Yo no creo. Yo siempre creo en la buena fe de la gente. Entonces, eso es lo que hay que pensar en la buena fe también del campesino. O sea, es entenderlos también. Bueno, ahí hay un tema que a la hora de organizar las imágenes nos fueron quedando estas en la transición entre esto que veíamos, el campo, digamos, un poco en su estado más puro, más tranquilo en la vida cotidiana,
Y antes de pasar a las imágenes, pues como centrales de toda esta obra de Julio César, hay un par de imágenes de descontento, personas que están o reclamando derechos o protestando o enfrentándose a la autoridad en contextos Esta foto campesinos. tiene discúlpame Juan, para que no me ahogar, esta foto tiene una historia muy fuerte con nosotros, con el trabajo que estamos haciendo, porque estábamos, no recuerdo el municipio, bueno, se me va en el momento, un municipio que tenía una cantidad de desplazados impresionantes en la plaza. Y fuimos a cubrir, es que no se recuerda, en ese momento no recuerdo bien. En este momento ellos, no se alcanza a ver, porque todas las botas tapan, tienen un hueco aproximadamente de unos 50 hacia abajo y de unos 60, 70 centímetros de ancho. Y esto lo hicieron para que los carros que estuvieran adentro no salieran. Esta zanja. Una zanja impresionante. Pues resulta que el periódico sacó la noticia y nosotros estamos allá. Y Caracol y otros medios de comunicación sacaron otras noticias. Entonces resulta que ellos no estuvieron de acuerdo con una de las otras noticias y nos encerraron en el hotel y se fueron con machetes, palos, a agredirnos. Tuvimos que encerrarnos desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana nos volamos en el carro del periódico. Yo estaba en El Colombiano cuando eso. O sea, ellos no se sintieron bien retratados en una de las noticias y empaquetaron a todos los periodistas. Pero para ellos, todos los medios son iguales. ¿Sí me entendés? Y yo recuerdo que esa vez, eso fue una cosa impresionante, man. De esos miedos que también hay que no están ni entre el lente ni el que va a fotografiar, pero que el miedo sí está ahí. ¿Esta misma fotografía fue tomada en este otro contexto o estos son dos contextos completamente distintos? Diferentes. Pero también te pasó una situación parecida. Tarazá 2002. En Tarazá 2002 es que estábamos hablando que entre el 2000 y 2002 es donde más desplazados, el pico más alto que ha habido de desplazamiento en Colombia. Estamos hablando también de que todos estos cocaleros se tomaron la vía a la costa. Estamos hablando del Bajo Cauca. El Bajo Cauca, todo Tarazá. Y igualmente otros medios de comunicación se montaron al helicóptero de la policía del sector de Tarazá y empezaron a transmitir en directo. Eso fue tipo 7, 8 de la mañana. Resulta que en ese entonces hubo gresca y todos los campesinos salieron corriendo para el lado del parque. Y nosotros obviamente hago esta fotografía, pero también quiero registrar los campesinos. Y empezamos a corretearlos 4 o 5 cuadras y cuando corretimos 4 o 5 cuadras nos encerraron el resto de los campesinos. Nos tuvieron aproximadamente como a unos 5 fotógrafos, entre fotógrafos y camarógrafos, nos tuvieron retenidos por unas 3 horas más o menos. Porque ellos no entendían que uno de los medios que salió en televisión no era prensa escrita. Entonces nos estaban confundiendo y estaban con machetes y palos. De hecho, pues más de uno, a uno de los compañeros, más luego que estaba en El Colombiano, que yo entonces estaba en mi tiempo, le metieron el machete por la ventanilla entre la rejita que deja uno encima, porque ellos se tornan violentos. Sí, o sea, eso habla también de esa tensión que hay en estos contextos donde la interpretación es tan sutil cuando ellos no sienten que los medios están ahí para contar su historia, sino a veces para contar una versión distorsionada o una versión con la que no están de acuerdo. Pero el hecho es que, digamos que en general en tu carrera, en tu experiencia, vos sentís que este tipo de poblaciones, tipo campesinos, personas desplazadas, gente que hace protesta social, trabajadores, sienten a los medios más como un representante de esa mirada oficial, o has tenido experiencias también donde sentís que confían en ustedes, que les abren como el espacio para sus historias, para su vida, para lo que están tratando de comunicar? Vea, siempre ha habido
muy marcado que los medios de comunicación trabajamos más para favorecer la derecha, la ultraderecha, o como lo quieran llamar. Pero hay una cosa, que cuando usted realmente se mete al corazón de ellos, va a la vereda, los acompaña, casi que los campesinos están del lado de uno. Casi siempre están muy abiertos y abren su corazón. Y lo que yo siempre le digo a la gente es, son gente muy limpia, pero dentro de esa limpieza sabemos, o sea, eso no es una mentira a la luz pública, que a ellos se les mete gente de los grupos armados. ¿Ya? Entonces, después de que estén infiltrados, es muy normal que los agitadores, que suelen ser los que manejan muchas de las protestas y abusan del campesinado y los hacen desplazar a las calles principales. O sea, es muy normal que cuando vaya a haber por decir algo, van a capturar a fulano o le van a coger los cultivos ilícitos, es muy normal que ellos vayan y empiecen a agitar y a decirle a los campesinos, todos tenemos que salir a marchar. Y no es porque ellos quieran, sino porque realmente no saben. O sea, son esas lógicas, pues, como del conflicto que son también tan duras, que es, pues, cuando poco la audiencia que lee a través de los medios la realidad y escucha que hay casos como estos que contasen, que se usan como escudos o sí, un poco como escudo humano para evadir otras realidades, pues ahí es que hay que cuidarse, como separar siempre cada caso, porque pues habrá otros momentos en los que habrá protestas también válidas o habrá casos en los que simplemente es una manera de distraer la atención. Entonces es como que siempre moverse en esas lecturas múltiples debe ser bastante exigente, y es ahí también donde ellos a veces no se sienten bien retratados. Y es como asumimos la posición frente a, o sea, frente a este y este, porque hace poquitico estuve con un grupo armado, y es escucharlos y entenderlos, y es saber que un jefe de un grupo armado tiene conocimiento que no tiene ningún político a nivel de guerra en Colombia, y que uno dice, por favor, y no sabe escribir, y no sabe, y no entiende muchas cosas a nivel de escritos, pero la Colombia la tiene metida en la cabeza, desde todo punto de vista, desde cifras, desde desplazamientos, desde la economía, y uno dice, wow, ¿sí me entendés? Pero entonces ese wow tampoco te puede canonizar ahí y decir, no, es que este es, tampoco. Exacto. Esta imagen que estamos viendo muy fuerte, es en Tierra Alta. Sí, esta foto antes de que la describas fue de las que me impactó más cuando empecé a revisar la selección que nos mandaste, porque cuando la vi parecía como si la casa tuviera un adorno navideño o como si hubiera como luciérnagas en el ambiente, pero pues la historia es muy distinta. Ve, en Tierra Alta esto fue como en el 2005, más o menos. Hubo un desplazamiento muy fuerte, muy grande. Tierra Alta es Córdoba, ¿cierto? Sí, Córdoba. Y bueno, fue una de las tomas más fuertes, pero fue muy teso porque nosotros llegamos y yo digo que por ahí unas 5 o 6 horas llegó el ejército después de nosotros. El único acompañamiento que tenía este campesino para ir a su casa, para sacar las cosas, era el periodista que andaba conmigo y yo como reportero gráfico. Entonces, todas esas luces que ustedes ven son tiros de fusil, porque hubo un enfrentamiento y todos se resguardaron en las paredes y en la casa de él. Aparte que se tuvo que desplazar, pues no tuvo la oportunidad de sacar nada, obviamente. Cuando empezó a llegar la prensa, él se escudó en nosotros para ir a sacar las poquitas cosas de ropa, porque no alcanzó a sacar más nada. Entonces, mira que de una forma u otra, uno también, me acuerdo mucho de una toma que hubo en Cocorná, donde llegamos en el carro del periódico El Tiempo,
y habían 3 profesoras escondidas en una escuela. Y la única opción que había de salir era que el carro de prensa la sacara. Entonces, mira que de una forma u otra, las condiciones momentáneas te meten en uno de los cuentos. Tremendo, sí, porque entonces ya son ustedes haciendo como labores como casi como de Cruz Roja humanitaria por momentos, es una cosa flexible que Como en en otra, la que muchas preguntas deben surgir ahí, pues como, bueno, lo hago, lo tengo que hacer, pero ¿qué pasa si yo me estoy exponiendo aquí? como en otras ocasiones nos han quitado el carro o nos quitaban el carro y sacaban la bandera blanca y ellos adentro y nosotros afuera, pegados, colgados. Entonces, mira, es que se viven todas las... Es el momento, es que yo creo que es el momento. Es cómo solucionar vos el momento en que te llega. Esta casa es de Ituango, ahora ya está construida. Se la calcomía el tiempo. Yo la tengo el antes y el después, porque hice un trabajo muy grande después de 15 años de todos esos sitios que arrasó la violencia. Y luego, después de 15 años, eso fue como en el 2015, que me fui como con 40 fotografías a recorrer el oriente antioqueño y parte de Ituango y todo, parándome en el mismo punto donde hice alguna vez las tomas guerrilleras y cómo estaba hoy. Ese es un trabajo que hice para el periódico Q. Yo ya trabajaba con el colombiano y esta es una de las fotografías, pero este es el antes y por ahí tengo el después ya reconstruidas y muy bonita quedó la casa. Guardaron mucha de lo que es. Ahí nos queda la duda para seguir a Julio César, porque esa foto, ese antes y después no tenemos el contraste aquí, pero esta serie que estamos ya empezando a ver ya es este campo ya con un manto de tristeza, de abandono, donde empezamos a ver la guerra, la tristeza del desplazamiento, pero a través de algunos detalles. Esta imagen, por ejemplo, pues cuenta un montón de cosas. Si la ven, si la miran, pues es un alambre de púa, pero alguien puso ahí una pequeña artesanía y pues pueden ver la huella también de la tela de la araña, el tiempo que ha pasado. ¿Esta foto dónde fue, Julio? Esta foto fue arriba en el oriente antioqueño, hice un recorrido entre Medellín, Cocorná, luego de Cocorná nos devolvimos, fuimos a Granada y de Granada nos metimos por una trocha que ahora ya la están pavimentando, que te va a dar a San Carlos. Y íbamos inspeccionando como todas las casas abandonadas, que también tengo un trabajo muy grande sobre eso. Y yo trato como de trabajar mucho el detalle, incluso a veces me hacen críticas constructivas porque trabajo mucho el detalle y es una forma también de contar la historia en planos cerrados. Pues la gente que me la ha dicho de muy buena forma y todo, pero sigo con la terquedad y bueno, esta es una de esas fotografías que uno pasa y que no la ve desde el carro, que no la ve, pero que tiene que ir y tiene que caminar y tiene que observar para ver este tipo de fotografía, porque realmente la bicicleta no es más grande, será cualquier 15 o 15 centímetros de la parte más larga, pero está bien enredarla en todo ese contexto del desplazado, de ese alambre de púa que siempre nos separa o nos dice o nos limita de una finca de otra, de que aquí no puedes pasar, de que aquí esta es mi tierra, de que aquí esto lo quita y esto es mío, porque tiene el alambre de púa, es más que un alambre de púa en el desplazamiento. Exacto, y además, pues ahí uno se puede imaginar que pues hubo algún niño o un joven que en algún momento jugó y pues le tocó dejar el juguete tirado porque evidentemente ya pasó el tiempo y ahí sigue el juguete solo. Julio, te llegan muchos saludos, muchas flores también en los comentarios que está haciendo la audiencia a esta hora. Un saludo de Valentina Herrera Cardona, una de las mejores experiencias trabajar contigo y un gran regalo, que muchas gracias por la paciencia, las enseñanzas, mucha admiración por tu humildad y nobleza. Jaime Pérez también te dice excelente compañero, humildad y conocimiento. Carolina Salazar Londoño dice que tu trabajo es impecable, pensado con historia y que le alegra mucho verte y escucharte. Y hay una pregunta,
de Angélica María. Te agradece por contar nuestra historia a través de estas fotos y quisiera preguntarte cuál fue tu primer proyecto de reportería gráfica y si lo hiciste independiente o si empezaste con alguna empresa periodística. Fue Clic por los Barrios. Clic por los Barrios fue el primer proyecto. Porque mira, yo era docente en el Tecnológico de Antioquia y yo siempre he soñado, ¿no? Con que la calificación en las universidades, aparte de un número, yo siempre he dicho y la he defendido que tiene que ser muy cualitativa, y es el comportamiento del ser humano, de ese estudiante que está recibiendo de una forma u otra la parte académica del profesor, cómo la asume. Entonces tuve cualquier cantidad de, como con otros chicos que me hicieron unas trampas en fotografía y yo dije, no, yo no vuelvo a enseñar fotografía, porque es que para uno ser docente tiene que enseñar con el corazón, tiene que enseñar con humildad, tiene que tener mucha paciencia cuantas veces te pregunten el tema o si no lo entienden hay que estar ahí. Entonces yo dije, yo no voy a volver a enseñar por dinero. ¿Cómo hago yo para enseñarle a la gente sin que me paguen? Entonces ahí fue donde nació Clic por los Barrios, con otros compañeros, obviamente no fui solo, Freddy Amariles, el difunto 9, que ya murió, Raúl Soto, Paul Smith, que luego nos acompañó, y muchos más reporteros gráficos. Entonces era, ¿cómo puede uno enseñar fotografía sin edad? Iban niños desde los 7, 8 años hasta los tíos de 23 años a estudiar fotografía gratis cuando andábamos con un laboratorio y revelábamos en una acera de una vecina, donde de nuestros sueldos arrancando llevábamos las Coca-Cola y el pan. Entonces ese fue uno de los primeros proyectos y el primerita, no, esa fue la primera exposición que la hicimos en Bojayá, que luego, si hay tiempecito, yo creo que sería muy bueno hablar de ese ítem. Listo. Fueron 600 chicos, 15 barrios de periferias de la ciudad que todavía hoy los pelados que fueron estudiantes, muchos pelados de estos han replicado el proyecto, en la 13 sobre todo. Listo. O sea que se ha repetido la experiencia de llevar el reporterismo gráfico como una herramienta y con un asunto poco académico, es decir, mucho más desde la experiencia, desde plantear la necesidad de cómo la cámara se puede volver una herramienta para contar las historias propias. Hablando de Clic por los Barrios, ¿cuál era el objetivo de ustedes con sus alumnos o con los talleristas o con esta gente que se acercaba? Arranquemos de una, eso fue de una, quitarle chicos a la guerra. Y eso lo teníamos claro donde llegábamos. Y con eso fuimos muy de frente. O sea, todo el tiempo le decíamos, intervinimos a quitarle chicos a la guerra. Y yo recuerdo que yo vivía en el sector de Manrique en ese entonces. Y me demoré 2 meses para entrar a Carpinelo, porque no me autorizaban los jefes de ese entonces. Hasta que uno de los jefes me dijo, pues no hay otro, dejémoslo que haga su trabajo social. Y hoy esos chicos son, pues lo podría decir a boca llena, son una gran representación de la zona nororiental en Manrique en cuestión de calidad humana. O sea, que quedó sembrado ahí pues un mensaje. En todas partes, donde uno va, aleluya, verdad, es una cosa muy hermosa. Bueno, Julio, aquí estamos cerrando esta secuencia un poco como de lugares abandonados y esta imagen que es prácticamente un muro que cuenta el paso del tiempo de muchas maneras, sus manchas, los letreros que han puesto sobre él, y hay un personaje asomado en una ventana. También hay una historia tremenda ahí detrás. De esa y de todas las casas yendo para San Francisco, municipio de San Francisco, que fue uno de los más afectados, fue San Francisco, se lo tomó la LLNT, Cañería, todo atacando pues por atacar la fuerza pública. Esa fue de las últimas, cuando hice un recorrido para hacer las fotografías, el proyecto de antes y después.
y me encontré este hombre con un asadón asomado por la ventana, y yo bajé y le dije que qué pensaba mi hijo, que estaba haciendo en la finca. Mi hijo que era que el patrón de él ya lo había contratado para recuperar, porque ya toda la gente estaba volviendo a sus casas y que él quería que le recuperara su casa. Le había dado como 2 o 3 meses para lijarla, pintarla y montar techo nuevo. Entonces me pareció muy oportuno, un buen retrato de esto que yo, pues hemos vuelto a pasar por ahí, y la casa es una casa espectacular, y la finca subiendo, llegando casi a San Francisco a mano derecha. Pero eso quedó eso ya es historia. Ujú. Hay unas cosas. Ahí es interesante ver eso que decía del paso del tiempo, porque para que un muro, para que una casa pues en la que al parecer hubo pues una tragedia, quedó abandonada, para que se manche de esta manera con el paso pues, y la obra de la naturaleza. Y Y además que vemos, sí, uno ve los letreros, por ejemplo aquí ELN, y de pronto ve más abajo el letrero de la parejita o el que le declara el amor a Lina, Lina, te amo, las plantas que crecen. O sea, la foto eso es como un retrato del tiempo. Yo siempre, discúlpame Juan, yo siempre invito a la gente a que previsualice mucho la vida, y a que vea, a que trate de ver mucho qué va a fotografiar antes de, y es buscar el contexto de la fotografía. Y eso que tú acabaste de leer, que es el ELN me mata y me desplaza, pero también salgo y digo, amo a Marta o a Juana, y la quiero, y entonces se enredan todas esas mezclas del abandono, de la violencia, de los grupos, del amor y del campesino que quiere volver. Mira todos esos lenguajes que hay ahí. Exactamente. Exactamente. Ahora ya pues vamos llegando a las 7:20. Antes de volver a repasar, si tienen preguntas, comentarios, saludos, siguen llegando saludos. Por ahí te manda saludos Laura Natalie Cardona, qué trabajo tan bonito. Sí, es una chica que ahora, y es excelente alumna, ¿no? Sí. Qué bien, que ahí vas dejando sí. y encontrando buenos pupilos. Y ahora nos embarcamos por un viaje de río. Vamos a ver pues cuánto logramos avanzar por estos ríos, pero pues ha sido un trabajo también interesante, importante, en el que hay unas imágenes que pues quedan para la historia. ¿Qué estaba pasando aquí, Julio? Ese desplazamiento, estábamos acompañando 4 barcos que partieron de Quibdó hacia Bojayá, 4 o 5 barcos, y estamos acompañándolos porque toda la gente estaba regresando a sus municipios y a sus veredas. Entonces, esta es una de las tomas que me monté por allá a uno de los puentes, y pueden ver la cantidad. Eso fue 4 meses después, incluso 8 o 15 días después regresé para hacer la exposición en Bojayá, que alterné con Jesús Abad Colorado y con el Monseñor Cadavid. Eso fue una exposición muy linda, que todas las casas estaban abandonadas, y en cada casa colocábamos el retrato a quien pertenecía la casa. Y fue muy chévere y muy camellada, porque en Bojayá, pues en el Chocó, como es una zona de tanta lluvia, podía ya llover 2 o 3 veces en el día. Entonces me tocaba bajar los cuadros, arroparlos y volver a sacar la exposición. Y duré 3, 4 días. Incluso el periódico, el tiempo en ese entonces me autorizó para estar allá. Inclusive hicieron una historia muy hermosa con eso, porque hasta fue periodista. Y bueno, las fotografías quedaron donadas para la causa, como decimos los fotógrafos. Era una exposición que se adaptaba al clima. Si llovía, se desmontaba, y cuando volvía el tiempo seco, se volvía a montar a la intemperie, en las fachadas de las casas. Sí, claro, claro. Bueno, aquí mencionaste a un colega y has mencionado a varios. Mencionaste al 9 ahora, es gente con la que has trabajado de cerca, que han sido contemporáneos, y esta fotografía tiene esa curiosidad que me la mencionaste ahora. Aquí a la derecha, pues hay otro colega tuyo. Una gran persona, un ser humano muy hermoso, Jesús Abad Colorado, como persona, como hombre, como profesional. Es un tipo lleno de una riqueza espiritual y de profesionalismo
impecable, o sea, es un tipo de admirar, es un gran amigo. Hace días no lo veo, un gran amigo. De esa misma generación, ¿a quiénes contás? A los que les tocó, pues, digamos, ese nudo del conflicto en Colombia, ¿con quiénes te cruzabas, con quiénes hablabas, con quiénes compartías? Donaldo Zuluaga, tenemos a Freddy Amariles, tenemos a Juan Antonio, Jaime Pérez, a Robin, que ya está un poco retirado, Luis Benavides, que es un tipo que yo considero que deben de invitar a este programa, es un tipo pues, de los reporteros gráficos más andados y más caminados en la violencia, que ese tipo no lo hay. Este es Viejo San Juan, eso es Río San Juan. Esta fotografía muy dura. Esta estuvo exhibida también en los bajos del metro. Estos dos chicos salieron corriendo, desplazados de sus veredas, y perdieron a su padre y a su madre como por 8 días, hasta que se volvieran hasta donde nosotros estábamos con ellos, no se habían reencontrado con su familia. Esa es la violencia, eso es lo que vivimos. A veces eso es lo que la gente de la ciudad no sabe. Es la gente de la ciudad que tiene todo afortunadamente, que somos unos bendecidos. Pero esta gente es que ya en este momento, usted ve que mientras que estamos viendo el coronavirus, están confrontados abajo en Toribío y toda esa zona de cosas. Entonces es eso, es cómo sufre esta gente. Imagina un chico de 11 años, 8 años, tener que salir corriendo y perder a su madre por 5 días, es un doble trauma. Sin su madre, desplazado y enseguida la violencia acobijándonos. Me contabas también, Julio, que imágenes como estas, que tienen este impacto, que tienen esta historia detrás, a veces también haces un trabajo que va más allá de la fotografía, por tu formación, que también pasaste por una escuela de artes, diseño gráfico, tratas de hacer como otro tipo de elaboraciones. ¿Cómo es ese trabajo que me decías que esta, por ejemplo, creo que la has tratado de pasar al ladrillo? Esta fotografía hice como yo colecciono adobes viejos, esos adobes que pesan hasta 15 kilos, tienen un 20-40, 20 de ancho, 40, 20 de alto, y miden 15, pesan 15 kilos. Cuando destruyen casas y en los barrios y todo, generalmente yo colecciono esos adobes y pinto en ellos, pinto imágenes según lo que el adobe me represente. Entonces, a veces pinto arquitectura, a veces pinto desplazamiento, dibujo en carboncillo, dibujo con tinta china y hago intervenciones con la misma. Todo tiene que ver con las fotografías. Impecable esa foto, ¿no? Y seguimos, estamos en el atrato ahí. En el atrato, esto es al frente de Villa del Fuerte, esto es Bojayá, pero la parte de adentro casi donde tiraron una pipeta. Están secando pescado salado. Lo salan, lo secan y lo tiran para Quibdó. Pero los padres de estos chicos son los dueños del pescado, pero los chicos comen arroz pelado. Mira el contraste, porque el dinero está ahí lo ves extendido en las tablas. Entonces es una cosa como que tengo y no tengo, como que hay y no hay, como que hay mucho pescado, pero el arroz también está pelado. Entonces son esas imágenes que impactan de una forma u otra. Imagen es negativo. Muchas de las que has pasado es fotografías en negativo. ¿Y las revelas digitalmente luego? Sí, las revelo y les hago el tratamiento. Este es dentro del barco. Esta es una anécdota que la cámara me quedó colgando y casi que se me caía al atrato. Por hacer colgando, se salvó por un pelito. Sí, pero por pelito, si no hubiera hecho. Esto es negativo también. En ese entonces estaba trabajando con negativo y había una cosa que cuando salió la cámara digital, yo seguí trabajando negativo blanco y negro. Entonces, ¿Cuánto tiempo te resististe a la llegada de lo digital? 5 años, casi 5 años. 5 Después años. de que el tiempo, más o menos, pero no era que no quería pasar, sino que es que, bueno, de todas maneras la época mía fue una época de laboratorio, de parciales en el papel,
de cuando yo me gradué en fotografía, pues, no en fotografía, pero en diseño, tenía que entregar 5 fotografías, 50-60 colores para blanco y negro. Entonces, como que todo eso te queda marcado. Esa foto es divina. Para mí es de las mejores fotos que tengo. Pues bueno, sí, puede que para otra gente no. Esa señora, yo muchas veces que veo esa fotografía, a veces se me salen las lágrimas, porque cuando íbamos en la barca, pues en esos barcos gigantes, la señora, nosotros íbamos por el atrato y había uno de los ramales del atrato, y la señora nos hacía con la bandera y está toda vestida, como está en la fotografía, y nos hacía señas. Y resulta que el barco, uno de los barcos pequeños, pero yo quería ir a hacer la fotografía. Cuando fui a hacer la fotografía, la señora llorando nos contaba que hacía 5 años no veía gente pasar por su río. Entonces son cosas que me dejan marcado en el corazón. Entonces cada que veo esa fotografía, me acuerdo siempre, siempre de esa, pues como que uno dice, bueno, la fotografía tiene su trasfondo todo el tiempo. Sí. Sí, este lo cogiste en el momento de la alegría, antes de que esa alegría pues se volviera ya el llanto por poder tener gente cerca otra vez, que se estuviera reactivando la vida del río poco a poco. Pues. Y vuelven. Ah, bueno, aló, Julio. Sí, y lo dan. Antes de hacer este cambio, nos llega una pregunta de Daniel Dorado. Dice que hay muchas fotografías de momentos difíciles que reflejan abandono, violencia, dolor, desplazamiento. Y te pregunta que cuál ha sido el momento más difícil de fotografiar. Cada momento es como que a mí me tiene muy marcado 2 cosas, que son 80 muertos en campamento, matados, que yo te contaba que la guerrilla mató unos paramilitares. Voy a hablar con la crudeza que vi las fotografías, que tengo fotografía en negativo. Le hicieron una redada, los mataron, luego los que quedan vivos los cortaban con un cuchillo, le echaban sal con cal y luego les daban un tiro de gracia. Esa es una. La segunda, abajo cuando incendiaron Machuca. Pues yo recuerdo que yo estaba con Jesús Colorado y para hacer los atados nos tuvimos que tomar unos aguardientes porque no éramos capaces de entrar, el llanto no nos dejaba. Y Bojayá, que es indiscutible, porque yo Bojayá lo conocí muchísimo antes, en toda esa transición de desplazamientos, en todo el ataque, y la última vez fui como en noviembre, octubre. O sea que vos ya conocías el nombre de Bojayá antes de que se volviera un nombre nacional. Por favor, sí, claro, siempre, siempre. Y hay mucha fotografía antes de muchísimas. Turbo. Esto es Turbo. Eso es Turbo, sí. Reciente, ¿cierto? Me contabas que es reciente. Sí, esta es del año pasado. Se tomaron unas tierras y empezó la policía a desplazarlos y todo. Incluso hay una fotografía muy brava donde le disparan a un niño y yo alcanzo a coger la bala lacrimógena casi dándole al pelado. Pues yo no la puedo porque hay unas fotografías que son muy, muy fuertes, pues que pueden generar mucho impacto y yo sé que ahora pues todo es viable, pero yo sigo cuidando mucho los jóvenes y los chicos por muchas situaciones, porque ahora ya están grandes y pueden estar formando parte de grupos o puede que sean líderes sociales, entonces de una forma u otra hay que cuidar. Esta imagen tan reciente nos habla pues de que siguen esas tensiones en Colombia, estos asentamientos, gente buscando lugar donde asentarse, donde poder empezar la vida, habla de gente que se ha tenido que mover o de que se queda estrecha, de que no tienen los medios para acceder a la tierra y pues esas son las tensiones con las que vivimos en Colombia. Esta también es reciente. Es Tarazá, todo el desplazamiento que hubo por Edituano. Ah, este fue todo el movimiento. Sí, todo el movimiento. Entonces me pareció que era muy pertinente porque es que no solo la violencia desplaza, no solo los grupos paramilitares desplazan. Yo creo que los proyectos a nivel nacional, de una forma u otra, también desplazan a la gente.
Entonces, yo creo que era muy pertinente también tener esa fotografía dentro del contexto que ustedes me habían pedido. Ah, esto es una fotografía muy hermosa. Esto es abajo en Andes. Alguien que se refugió, subía del pueblo de Chocó, después de Andes sigue Bolívar, después de Bolívar sigue ya Chocó, y él subía y tenía una carpa negra con todos los atuendos, y ese cuadro me pareció una cosa. La entrevista lo votó, y hoy por hoy que me gusta el arte y todo, me pesa de una forma impresionante. Eso no lo voy a ni decir. Entonces, ese cuadro me lleva mucho a esa historia. Esta tiene que ver con la fotografía de cuando nos encerraron, que no nos dejaban salir. Ah, sí, esto fue en Tarazá. No, eso es arriba, es que se me va el nombre. Esa es Bojayá. Ah, sí, otro pueblo, sí, que fueron dos encierros. Este es Bojayá. Bojayá, blanco y negro negativo. Ya este hombre debe tener sus 20 años. Bueno, Julio, ya nos vamos acercando un poco al final y ver si hay algunas preguntas, pues yo te quería preguntar. Puede ser una pregunta muy difícil, pero sé que con tanto tiempo que has tenido para poder digerir, transformar como en conocimiento, en reflexiones, toda esta información a las que has estado expuesta, un poco cuál es tu conclusión de Colombia, o sea, ¿cómo definirías todo esto que genera que en Colombia haya tanto movimiento humano, tantas tensiones, tanta confrontación, que suframos y que haya esa violencia pues que está retratada en tu trabajo? Yo creo que para arrancar damos un pasito para adelante y dos para atrás. Es increíble ver cuántos líderes sociales tenemos muertos en los últimos años. Entonces, cuando yo digo un pasito para adelante, es porque muchos años paramos un sector de la violencia y caemos en el otro. Mejoramos uno, pero nos retrocedemos en el otro. Hay una cosa que es muy cruel decirla, pero que es, mientras que haya droga, mientras que haya cultivos ilícitos, que le conviene a mucha gente en el país, vamos a seguir viviendo la violencia. Como si fuera un motor, un combustible que siempre le va a echar leña al fuego. Combustible. Es que no hay otro combustible, porque tú me quitas la tierra, ¿para qué? Para sembrar coca. O sea, mientras que ese combustible esté alimentando todos los colombianos en todos los aspectos, esto no va a parar. Esto no va a parar. Y esto no quiere decir que son los únicos grupos, porque sabemos que hay otros tipos de grupos, legales e ilegales, que están metidos en el cuento. Esto no es de taparlo, esto ha salido mil y una vez en noticias. Espectacular esta fotografía. Eso es en el San Juan, en el río San Juan. Se cayó el mar. Otra foto para analizar, ¿cierto? Hermosa. Miren arriba, ese es San Judas, arriba. Y la cena de ahora, o sea, la cena de Da Vinci de hace cuántos años ya, yo no sé qué años pintó Da Vinci en Italia esta escena, y la trasladamos al río San Juan en el 2002, 2003 más aproximadamente, carcomida por el tiempo, por la guerra, por el desplazamiento, por el color, porque hasta su color está deteriorado, y ahí la tenemos como en representación de la religión y de la fe y de todo lo que nos arropa en la soledad y en todo ese en todo esa temor y miedo que siente uno en el río. Ahí está, en esta imagen hay fuego, hay abandono, hay una casa, es una casa abandonada, ¿cierto? Y claro. Seguimos con el primer plano, pues que es una cosa inconcebible. O sea, para mí esto, pues me atrevería a decir que me gusta más que la misma fotografía, que la misma pintura de Miguel Ángel. Es que es una cosa loca, ¿sí me entendés? Es una cosa muy loca y transmite demasiado. Y más para la región. De hecho, por ahí hay varios compañeros que la tienen en sus casas como cuadro. Y es muy loco. Sí, sí, realmente pues
es un retrato. Esa es también otra manera en esos detalles que vos decías que te ha tocado un poco ser testarudo para retratar esa situación macro con detalles, pues esta es una de esas que logra eso completamente. Juan, ¿sabes que me ha llegado a todo este tipo de fotografía que es un poco diferente a la de otros compañeros con mucho respeto? Que es esa, un poco, esa formación que es ver la vida con ojos de arte, de que si una cosa no te funciona como la mejor fotografía, te puede funcionar como arte. Entonces, los ojos van más de la foto. Siempre voy pensando en que esa fotografía puede ser parte de una exposición de arte. Entonces pienso en el arte y en la calle hoy pienso en arte y veo rostros que son arte, las arrugas, todo ese cuento que forma el ser humano es arte. O sea, estamos llenos de arte, de vida, de luz. ¿Qué quisiera, qué te falta por, digamos que entre tus proyectos de futuro, los que tenés como que te soñás, qué tenés ahí como que todavía no has podido explorar como un campo del trabajo fotográfico? Sueño hacer una exposición de fotografía intervenida por grafiteros. Por Es una grafiteros, comunidad, sí. que pinten encima. Sí, contarles la historia. Es una cosa muy loca, pero hay cositas que se han ido asomando. Pues sería muy rico una fotografía de 6 metros por 8, de 5 por 8 y contarle una historia a un grafitero y termine de hacer lo suyo. Bueno, ya has estado un poco coqueteándole a ese formato en la calle. Sí, No sé si, sí. si entre ustedes recuerdan unas fotos de gran formato que estuvieron expuestas en las columnas del metro Estación Parque de Berrío, si no estoy mal, y en esos alrededores. Un poco, contanos un poco de cómo llegó a pasar eso, cómo llevaste tus fotos a un espacio público y en esas dimensiones. Ve, siempre, o sea, aparte de que me gusta ver, de que soy un amante del grafitis enorme y que valoro esos hombres, yo siempre que veo una pared, siempre pienso en que si cabe un grafiti, cabe una buena fotografía. Y cuando iba para el periódico en bicicleta, que paso por todo ese sector, siempre veía esas columnas pues, desocupadas de una forma de otra. Y algún amigo, le comenté pues a algún amigo del metro y le dije que esas fotografías deberían de estar llenas de arte. Y él me dijo, ve, te voy a hacer una invitación. ¿Será que vos me podéis como hablar un poco de esa idea? Cogí, me fui, le tomé fotografías, me fui y las monté virtual. Y les mandé el formato, como ellos ya me habían invitado, y les dije que así estaban las columnas, así habían amanecido las columnas del metro. Te digo que les dio, oiga, pero ¿cómo así? Yo le dije, no, mentira, no, eso es y eso fue un lunes que les presenté la propuesta que ya me la habían pedido. El miércoles me senté, el viernes se cerró y la fotografía estuvo expuesta un año. Cumplió la semana pasada que la lavaron. Lograste ahí convertir ese pequeño Sí, sueño, esa visión, esa que te imaginaste, pues se convirtió ahí en una realidad muy tiempo, la pudimos disfrutar. A mí me gustaba pasar por ahí, ver las caras de esas personas en las columnas, en las paredes y al lado la cotidianidad de Medellín ahí siguiendo. ¿Sabes qué me Generaba un efecto muy interesante. traje? Yo creo que más de medio Antioquia, eh, sus retratos, sus costumbres, su corazón, su alma, las pegué en ese muro. Y yo pensé que la gente iba a reaccionar mal. Y la semana pasada que fui porque las estaban lavando, los venteros le reclamaban al metro porque les estaban quitando sus fotos. Ah, tremendo. Muy loca, una cosa muy loca. O sea, yo ahí presente, y lo único que fue que me dio una sensación de nostalgia tremenda. Y el señor que lavaba, yo le decía, yo soy el fotógrafo. Yo fui el que, y me decía, increíble que la gente, aunque hagamos esto en temporada normal, nos linchan. Pues estaba reclamando porque le estaban quitando sus amigos de las paredes. Mm. El más venía. Yo le dije, no, yo, sí, no, yo ya,
ya hay que buscar como otros horizontes. Por ahí tengo otro proyecto ya muy adelantado también, digitalizado. Veremos a ver qué regalo hay para esta ciudad. Son regalitos. Esa exposición tenía el nombre de Identidades. Identidades, así se llamó, Bien. exactamente. Jaime, ya vamos llegando al final. Ha sido pues como un recorrido tremendo, impresionante por ese encuentro entre lo rural y lo urbano, como vimos al principio. Luego la mirada que va al campo a encontrar esos detalles que cuentan qué es el campo colombiano, esa pureza de la que hablabas. Y luego cómo se van poniendo tensas las situaciones, la lucha por el territorio, eh, por el sustento muchas veces, pero ligado, como nos contabas, en muchos casos, a ese combustible, a esa gasolina de la guerra, que es pues la necesidad de tener tierras para cultivar coca y otras plantas que desafortunadamente se traducen en estas dinámicas, en tanto dolor y tanto sufrimiento. Ya para cerrar y después darte muchísimas gracias por esto, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte a propósito de una pregunta que llega por redes sociales. Y ya para matizar, pues un poco, cambiar de tono, y es que tenés un apodo fotográfico, y por aquí le mandan saludos a la Nutria, Valentina Herrera y también Elkin. ¿Cómo así que la Nutria, Jaime? Y pues, ¿qué hay ahí detrás? Porque la Nutria es un animalazo de agua, de tierra. No me quedaron con las ganas, hombre. No, eso fue un trabajo que no sé si la audiencia recuerda un carro que iba para el Chocó de Rápido Ochoa, creo, y se volcó y cayó arriba atrás, en límites de Antioquia, Ciudad Bolívar, y iba para el Chocó, se rodó y hubieron muchos muertos. Entonces resulta que los fotógrafos nos íbamos alternando, y en una de las alternadas me tocó todo un día y iban a sacar el bus, pero no sabían de dónde agarrarlo. Entonces yo me volé por una finca que un campesino me dijo, véngase para que se vuelve, haga las fotos del carro, que nadie las tiene, y me tocó bajar casi 150 o 200 metros hacia abajo. Me pegué de un árbol, saqué la cámara, tomé la foto, y con esa foto sirvió para mirar de dónde iban a enganchar el carro para sacar. Al día siguiente me tocó sacar el carro. Ya de subida, como ya había terminado la noticia, me encontré con un campesino y me dijo estas palabras delante del conductor. Oiga, hombre, usted realmente, sí, aparte de fotógrafo, se movía como una nutria. Y el conductor oyó y me dejaron la nutria. Y ya, bueno, eso es un buen... Ahí quedaste bautizado. Julio, pues muchísimas gracias. Ha sido pues una conversación y un repaso de tu álbum personal, como con todos los matices. También muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí pendientes, que han estado atentas, que han participado, que nos han hecho preguntas. Esta charla queda grabada, la pueden repasar, recomendar, compartir, queda en Facebook, probablemente también queda en nuestro canal de YouTube. Y pues originalmente esto iba a ser un espacio presencial. Hablábamos con Julio César lo importante pues de eso, de estar cerca de la gente, de poder ver los gestos, poder leer el auditorio, pero pues este es el terreno de juego que tenemos ahora y pues no nos íbamos a quedar de todas maneras mirando para el techo, lamentando no poder tener esto en las paredes de la Biblioteca Pública Piloto, y pues esperamos que lo hayan disfrutado y que sigan el trabajo tuyo. Julio, si te quieren seguir, si quieren ver tu trabajo, pues por ahora el colombiano, pero ¿dónde más? En julioc.herrera, Instagram. En Julio C.Herrera en Instagram, listo. En Instagram. Todos bueno, no sé. Negro. Bueno. ¿Qué más quisieras decir ya para despedirnos? No, felicitar a la audiencia que estuvo acompañándonos, todos esos amigos que estuvieron por detrás de la pantalla. Agradecerles a ustedes por esta invitación
y no, quedar abierto de corazón. Trato de ser muy respetuoso y muy humilde en mi forma de ser para con la gente. Ya la gente que me conoce sabe cómo es y siempre estoy atento para servir y a decirles que no se les olvide que uno viene a este mundo es a servir y a estar en paz. Excelente, Jai. Julio César, muchísimas gracias por tus palabras y también quiero agradecerle ya en nombre de la biblioteca al equipo que hizo posible esta transmisión, a Elkin Duque de la sala audiovisual que hizo toda la gestión y producción, el contacto con Julio César, al equipo de comunicaciones de la Biblioteca Piloto, a Sara Llerena que nos ha estado acompañando en redes sociales, a Mario Escobar, el hombre detrás de toda esta transmisión, que se encarga de que la imagen esté muy bien, el sonido, que nos conecta a través de Facebook, y a todo el equipo de comunicaciones y de la Biblioteca Pública Piloto que está dando, digamos que lo mejor que tiene para dar para que la biblioteca siga abierta de cualquier manera posible con la tecnología y el contexto que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente a Julio César Herrera, más conocido como La Nutria, un gran reportero gráfico colombiano, que da su trabajo ahí disponible y para que lo sigamos como uno de esos nombres que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo hemos contado este país. Muchas gracias y feliz noche para todos. Ok.